Ah, Hoy comienza, estamos en otro año nuevo. El judaísmo tiene varios años nuevos. El que sí es de Torah es el de hoy. Y el otro, el de octubre y septiembre y octubre, el Rosh Hashanah que llaman, ah, es el año nuevo civil. Ahora, pero vamos primero a orar, hermanos. Vamos a orar primero. Vamos a darle gracias al Eterno por el privilegio que nos da de poder estar aquí en esta clase y en este Shabbat y en este principio de año y de meses también. Oremos, hermanos. Eterno, te damos gracias en el nombre de la don Yeshua por la oportunidad que nos brindas de estar delante de tu presencia. Gracias, Padre, por el rajén y por el honor y el privilegio que nos das de poder estar aquí todos juntos en este Shabbat. Gracias, Señor, porque es un honor y un privilegio poder estar bajo la cobertura de tu palabra, de tus mandamientos. Bendice a todos mis hermanos, guárdalos y que en este comienzo de año, Señor, sea tu presencia y tu bendición para con todos los que esperamos en tu rajem. Danos sabiduría y entendimiento en esta clase y discernimiento también para entender todo lo que tú tienes, lo que usted tiene para nosotros. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de nuestro Adón, Yeshua Hamashiach. Amén. Muy bien. Como se anunció ahora, este día o esta noche es principio de año también. Vamos a mirarlo en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Vamos a leer el texto para que no pensemos que esto es una alajá. Hoy, esta noche es principio de año, principio de meses también. Dice el verso 2, dice, este mes, o sea, el mes de Aviv, que después se cambió al mes de Nisan, es para vosotros principio de meses. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. ¿Ok? Claro bien. Sea este para vosotros el primero de los meses del año. ¿Estamos de acuerdo? Ya después, en el verso 3, ya comienzan las instrucciones para lo de Pesach. Dice el verso 3. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según sus familias paternas, un cordero por hogar. Y si la familia es pequeña para un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Dividiréis el cordero según lo que coma cada uno. ¿Ok? Vuestro cordero será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo tendréis encerrado hasta el día 14. O sea, el 10, cada uno escoge su cordero, cada familia. Y lo van a estar examinando hasta el día 14, o sea, 4 días. Miran que el animal esté bien mantenido, no tenga ningún golpe, o sea, lo examinan, lo revisan bien. Entonces, por eso dice, y lo tendréis encerrado hasta el día 14 de este mes, y toda la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará al atardecer. ¿Ok? Luego tomarán la sangre y la pondrán sobre las 2 jambas y el dintel de las casas en que lo coman. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. No comáis de él nada crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana siguiente,
y lo que sobre de él en la mañana siguiente lo quemaréis al fuego. Muy bien. Entonces, aquí tenemos, hermanos, lo que es lo que estamos hablando de que hoy es Rosh Hodés, Rosh Hashanah, también principio de año, y Shabbat. ¿Ok? Habíamos hablado acerca de que la fiesta de Pesach es obligatoria. No es si usted quiere celebrarla o no quiere o está disgustado. No, es obligatorio. ¿Ok? Porque hay personas que confunden, especialmente los que vienen del cristianismo, vienen con una confusión. ¿Cuál es la confusión? De que como en la iglesia cristiana se acostumbra, basado en parte lo que dice Pablo, acerca de no discernir el cuerpo del Mesías. Entonces hay personas que piensan que porque si tiene una situación, un problema familiar, un problema de disgusto con otra persona, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con quien sea, o alguna situación problemática en la congregación con algún hermano, entonces dice, no, yo no puedo cenar porque yo tengo este problema, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Entonces, traen eso a la fiesta de Pexa. Entonces, mucha gente dice, no, yo no puedo cenar en Pexas, hacer la fiesta de Pexa porque tengo un problema y no lo he podido resolver. No, eso sí no funciona. Pexa es una fiesta obligatoria que sí exige una preparación, pero no en esos términos a nivel de conciencia. ¿Ok? Bendito el Eterno. Tan obligatoria es la fiesta de Pexa que mire que el Eterno da una salida en caso de que una persona no la pueda celebrar en esta fecha indicada, el 14 del mes de Nisan, por enfermedad, por asuntos de viaje o por... pero vamos a leerlo mejor. Vámonos para Números. Números capítulo 9. Números capítulo 9, verso 9. Que es muy importante que tengamos esto bien claro, porque es que hay hermanos que dicen, no, yo no voy a celebrar Pexa, que porque tengo un problema por ahí, yo no he podido... No, eso no funciona de esa manera. 9:9 en adelante dice, de Números, y habló Yahweh a Moche diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, cualquier hombre de vosotros o de vuestros descendientes que esté impuro por causa de una persona muerta o que esté lejos de viaje, podrá preparar la Pascua para Yahweh. O sea, está hablando de alguien que por alguna impureza o esté de viaje, o sea, alguna emergencia, celebrar la Pascua, el Pesach. Aquí le dice, podrá preparar Pesach para Yahweh. ¿Cómo? Dice, la preparará en el mes segundo, o sea, en el mes que sigue, después del mes de Nisan. El 14º día del mes por la tarde, y la comerán con panes sin levadura y hierbas amargas, no dejarán nada de él para la mañana siguiente, ni le quebrarán hueso alguno, la prepararán conforme a todo el estatuto de la Pascua. ¿Ve? Entonces dice, pero el hombre que esté limpio, o sea, que no tuvo ningún problema, ninguna emergencia, y no haya ido de viaje, si deja de preparar la Pascua, tal persona será cortada de su pueblo por cuanto no presentó en su tiempo señalado a la víctima para Yahweh, o sea, el sacrificio. Ese hombre cargará con su pecado. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ojo con esto.
Esta segunda oportunidad de hacer la fiesta se llama Pesach Sheni, así se le llama, Pesach Sheni. Esto es para en caso de que usted el día 13 se pegó una caída, un accidente y fue a dar al hospital y estando en el hospital pues no pudo celebrar la fiesta de Pesach, o un asunto de viaje de emergencia, o un asunto de contaminación en la época del templo. Por eso es que hablábamos el miércoles, hablábamos acerca de que una semana antes los sacerdotes, los levitas, iban y pintaban los puentes, las piedras, donde había una tumba, la pintaban de blanco para que nadie se impurificara tocando huesos de un muerto, sea de una persona o de un animal, porque eso impurificaba a la persona y no podía participar de la fiesta. Entonces, dígame usted, una persona que se pega un viaje de 4 o 5 días y llegando a Jerusalén, porque no conoce el camino, no está acostumbrado ahí, no conoce bien, y tocó una pira funeraria de piedras, una tumba de piedras, sin darse cuenta que eso era una tumba, o tocó unos huesos de un animal muerto o un animal muerto, ya la persona no puede participar ni puede entrar a Jerusalén. ¿Por qué? Porque quedó impuro. Por eso dice el verso 10, cualquier hombre de vosotros o vuestros descendientes que esté impuro por causa de muerto o que esté lejos de viaje, podrá preparar la Pascua para allá. La preparará en el mes segundo, o sea, el próximo mes. Pexa comienza el 14. O sea que si se da otro mes más, en el mes segundo, también el día 14, va a celebrar Pesach, sin que le falte nada del primer Pesach, de cómo se hace en el día oficial. ¿Ok? Entonces, ¿qué mensaje nos da a entender el Eterno aquí a través de esto del Pesach Sheni, de que hay que celebrar Pesach, sí o sí? No hay excusa. La única excusa es que, pues, la tumba, pero de resto, hermanos, no hay excusa. Baruch Hashem. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Y también recordar lo que vimos allá en Éxodo 12:2, que este es el principio de meses. O sea, este es el principio de meses del año religioso. Entonces, de ahí viene la pregunta. Entonces, ¿qué es ese Rosh Hashanah? Cuando la que se celebra después de la fiesta de las trompetas. Ese es el inicio también de un nuevo periodo de tiempo y de era, que está marcado también como un año nuevo. Entonces, hay 2 años nuevos. Hay otros 2 años nuevos, pero son rabínicos. O sea, oficialmente a nivel de Torah hay 2 años nuevos, que es este que estamos empezando hoy, esta noche, en este Shabbat, que es el año nuevo que da inicio a las fiestas del Eterno. Porque la primera fiesta es Pesach, Pascua. ¿Ok? Luego, el Rosh Hashanah, el otro que es entre septiembre y octubre, ese es también cambio de periodo e entronización de los reyes. Ese otro año nuevo, que ese se le llama el año nuevo civil. ¿Por qué lo llaman el año nuevo civil? Porque en ese día de Rosh Hashanah, en ese otro año nuevo, que es precedido por las trompetas, el sonido de las trompetas, Yom Teruah, es cuando
un rey cuando era entronizado, se le ponía la corona y se subía al trono. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, ese era más que todo el significado y por eso se le llama el Año Nuevo Civil. A ese Rosh Hashaná de septiembre a octubre se le llama el Año Nuevo Civil. Este principio de meses o principio de año también es el año religioso, el año del culto, el año de las fiestas, el comienzo de la marca, el comienzo de las fiestas del Eterno. O sea, los dos son válidos, pero el asunto es de que, por ejemplo, el Estado de Israel hoy no hacen nada, solamente Rosh Hodés, principio de mes y ya, no hacen, pues no lo tienen mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel es un Estado secular, es un Estado de políticos. Ahí hay un Knesset, hay un parlamento, y ahí, aunque son judíos también, pero no son muy observantes, que digamos, de la Torá, entonces, por eso el Estado de Israel no le presta mucha atención a este día de hoy, que es principio de año religioso, principio de año de las fiestas del Eterno. Entonces, es bueno que usted tenga eso muy claro porque hay otras personas de otras comunidades que le dan más prioridad al Rosh Hashaná de septiembre y octubre. No le dan prioridad a este porque es que el texto lo dice muy claro. Este mes es para vosotros principio de meses, sea este para vosotros el primero de los meses del año. ¿Ok? Yo creo que no hay necesidad de hacer una exégesis a este texto de Éxodo 12:2 porque eso está muy claro. Muy claro, eso es un pechat del pardés, el pechat, o sea, lo literal, lo claro, lo expuesto ahí claramente, que no necesita muchas explicaciones ni aplicarle reglas exegéticas porque ahí está claro ahí. Bendito sea el nombre del Eterno. Amén. Entonces, es bueno que lo tengamos presente. Muy bien. Si, si usted quiere participar de la celebración del Rosh Hashaná de septiembre-octubre, eso no hay ningún problema. Eso también está especificado en la Torá, que nos da a entender de que ese es el año nuevo civil. Y hoy es el año nuevo religioso. Hay otra fiesta que se llama, otro año nuevo que se llama Bat Tisba, que es el año nuevo o el año nuevo o el principio del año de los árboles. ¿Por qué? Porque este día o este mes marca el inicio de la primavera. ¿Ok? El inicio de la primavera. Entonces, ese otro año lo llaman el año nuevo de los árboles. Amén. Baruch Hashem. Muy bien, pero ya esos son rabínicos. Eso es alágico, no es Torá. Esto sí es Torá, porque está en Éxodo capítulo 12. Amén. Lo mismo lo del Pesach Sheni. Bendito el nombre del Eterno. Muy bien. Vamos ahora, o si alguien tiene alguna pregunta respecto a estos dos principios de año, bien puede hágalo, hermano. Pregunte, exprésese si él no entendió alguna cosa. Shabbat Shalom, More. Shabbat Shalom a todos. Hermana Amparo. Que el Eterno Diga. los bendiga. Amén. Es una pregunta técnica que tengo. El More ahorita decía que, bueno, en caso de que uno tenga alguna impureza para entrar a Pesach, y pues ahí en la Torá está escrito que haya contacto con muertos
o bueno, o algún viaje, algo fortuito que tenga que pasar que no se pueda celebrar esta fiesta Kadosh. Quisiera preguntar es, por lo menos con respecto a los muertos, ¿cuánto tiempo se está hablando antes de Pesach tener ese contacto? Porque ya estamos a 14 días de iniciar Pesach. ¿Cuánto es el tiempo que uno tiene para tener contacto con él? Y la otra pregunta que tengo es, pues nosotros que junto con mi esposo somos profesionales de salud, esto, preciso, nosotros tenemos libre el día de Pesach como tal, que cae un Shabbat, pero el día previo a Pesach, como ya tenemos todo listo y organizado, vamos a laborar. Pongo el ejemplo de por lo menos una persona entró en paro, me tocó reanimar o nos tocó reanimar y se murió. Fue algo que yo no puedo ver el futuro, de que preciso el día antes de Pesach o esa semanita me tocó entrar en contacto porque estaba reanimando y la persona falleció. Nosotros podríamos ingresar a ese día a Pesach o nos tocaría esperar. Esas son mis dos dudas, Morte. Ok, cuando se habla de tocar un cuerpo muerto, se está hablando de un cuerpo que ya tiene varios días de fallecido, no el mismo día. ¿Ok? Porque mire que los sacerdotes pintaban, vamos a basarnos en eso, pintaban las tumbas, que una tumba puede tener una persona 20, 10 o 8 años de muerto, pero ahí hay unos huesos, no necesariamente en el caso de ustedes, si les toca reanimar a una persona y la persona de todas maneras fallece un día antes, no aplica la norma en ese aspecto, porque estamos hablando de, primero, que no fue un tocamiento accidental, sino en función de salvar la vida a una persona. O sea, ustedes no estaban ni están transgrediendo la Torá porque están procurando salvar la vida a una persona. Y los sabios dicen que está permitido transgredir la Torá en aras de salvar la vida de una persona. Pero si en el caso de que la persona estaba destinado a que falleciera en ese intento de salvarle la vida y falleció un día antes de Pesach, no hay problema con eso. Puede celebrar Pesach. Pero más que todo estamos hablando de cuerpos de animales muertos o de una persona muerta que ya tiene ya varios días, que ya está en ese proceso ya de descomposición o ya están puros huesos secos prácticamente. Entonces, en ese caso sí hay una impurificación y hay impedimento para participar de Pesach. Ahora, para ampliar un poquito y llevar eso a otro nivel, hermana Amparo y las hermanas, no hay ningún problema, se puede participar de Pesach, las hermanas, las damas, en caso de que tengan su periodo para esa época, no hay ningún problema, se puede participar de Pesach. La Torá especifica más que todo es a animales muertos o personas muertas ya que han pasado proceso de descomposición, pero ya por asuntos del periodo o la menstruación no hay ningún problema, se puede participar de Pesach. Amén. ¿Está bien, hermana Amparo? Amén, More, sí, me quedó muy claro eso. Pues quisiera preguntar en caso de, o sea, en teoría, uno debería abstenerse a asistir a cementerios, por lo menos a visitar a seres queridos previos a Pesach. ¿Es más o menos eso? ¿También? O sea, ¿también aplicaría esto? Está buena la pregunta. En Pesach y antes de Pesach, no se debe de ir a un cementerio, porque en un cementerio pues se pega la impurificada del año prácticamente, porque las tumbas están ahí bien expuestas y está pisando un lugar que uno no debe estar ahí. La Torá permite ir a un cementerio una vez al año nomás, o cuando uno pierde un familiar muy cercano, pues toca ir al cementerio lógicamente. Pero
Hay una celebración que se celebra una vez al año donde se va a la tumba de los sabios para orar al Eterno, no por la persona que está ahí enterrada, sino para pedirle la bendición al Eterno de que lo bendiga, así como bendijo a la persona que está enterrada ahí, que lo bendiga a uno así. En caso de ser una persona estudiosa, un sabio, un jajamín o un gran maestro de la Torá, que el Eterno le permita, porque se acostumbra mucho a eso, de ir a un lugar de esos. Una mujer, por ejemplo, las mujeres judías van mucho a las tumbas de Rivka, de Sara, no a orar por ellas, no, sino como para decirle, Eterno, así como bendijiste a estas mujeres, bendígame, hágame a mí también como a ellas. ¿Ok? Esa es una forma de ir, pero al lugar donde están las cosas. Baruch Hachén. Entonces, está interesante eso. En Pesach hay que abstenerse, y antes de Pesach y durante Pesach, hay que abstenerse de ir a un cementerio. Ya si en esos días de Pesach la persona perdió un familiar muy cercano, esposo, esposa, hijo, padres, madre, lo que sea, y pues por fuerza mayor le tocó ir al cementerio, entonces ahí sí ya no puede participar de Pesach. Ya lo hace es al mes, al Pesach Sheni, ahí sí lo puede hacer. Pero igual, con todas las recomendaciones del caso, de abstenerse de tocar un muerto o restos o huesos o animales ya con muchos días de muertos, cosas así. Amén. Gracias, hermana Amparo, por la acotación, porque me hizo recordar esos otros detalles acerca de los muertos. Sí, hermano, hermana Amparo, hermano Dago. Qué pena, gracias, More. bro. Gracias, Por More. la Qué pena, explicación. otra pregunta. Bueno, O es obviamente, más una afirmación. sí, bueno, sí, es una afirmación. Lo otro es que ahorita el More nos decía a nosotras las damas que obviamente no estamos impuras por el hecho de tener anidad o estar en anidad. Lo otro que quería preguntar es con respecto a la actividad sexual de los pues, que somos pareja, los que tenemos esposo o esposa, pues también para que nos deje claro el tiempo de abstinencia para estas fiestas. Ok. En Pesach no hay restricciones para las relaciones íntimas en los matrimonios. La única fiesta que tiene restricción es Yom Kippur. Yom Kippur. Solamente hay abstinencia en el primer día de Pesach y en el último día de Pesach. O sea, en este año pues cayó Shabbat, en los dos Shabbat de Pesach, porque es Shabbat y es Shabbatón. ¿Ok? Es como hoy es un doble fiesta la de hoy. En este año, como Pesach cayó en Shabbat, tanto en el inicio como al final, entonces, bueno, al final caes en domingo, porque también es una buena acotación que hay que hacer ahí. En Israel se celebra Pesach 7 días, porque así está estipulado en la Torá, 7 días. Pero en la diáspora, por los asuntos de los cambios de horario, se le añadió un día más. Un día más, o sea, al octavo día es el cierre de Pesach. Varias fiestas hicieron esto así, ya no es de 7 días, sino de 8 días, por el asunto de los cambios de hora fuera de Jerusalén. La gente en Jerusalén sí lo hace los 7 días, pero fuera de Israel se hace 8 días por los cambios de horario, para que no haya un error. Entonces, en este caso, debe haber abstinencia
solamente el primer día y el último día de la fiesta. ¿Ok? Ya durante esa semana de Pesach no hay ninguna limitación para la parte de la intimidad en los matrimonios. No hay limitaciones de ningún tipo. Pero estuvo muy buena la pregunta porque, pues, a veces, yo aquí tengo un glosario de preguntas acerca de Pesach y no la había visto ahí tampoco, pero más o menos es así como funciona en este aspecto y en esta parte. Amén. ¿Alguien más quiere preguntar algo, hermanos? Para que continuemos. Bueno, entonces sigamos. Rap, yo tengo una Estábamos pregunta. hablando, hermano Ángel. Rap, Bien, pues. la duda que tengo es, supongamos que pues, la persona se impurificó. La Torá dice que cuando alguien se contaminaba, tenía que hacer 2 tevilá, uno al tercer día y otro al séptimo. Aquí también sería para la purificación en caso de que hubiera tocado algo impuro o inmundo. Sí, claro, la persona, aparte de que si se impurificó, aparte de que no puede participar de la fiesta, tiene que hacer lo establecido, lo que se estableció en esa época, de guardar los 7 días de purificación, que al tercer día de comenzar el rito de purificación tenía que hacer tevilá, y luego al cuarto día, 4 días más, o sea, al séptimo día, ya se hacía otra vez el tevilá, o sea, se hacían 2 tevilot, uno al tercer día y otro al séptimo día. Entonces, si a una persona le pasa algo en Pesach, lógicamente, pues tiene que celebrar Pesach, el Pesach Sheni, un mes después, ya con todos los cuidados del caso, para que no se chispotee otra vez y no pueda celebrar el Pesach Sheni. Bendito el Eterno. O sea, este tipo de instrucciones, hermanos, el Eterno las da de esa manera para que nosotros pongamos cuidado en todas nuestras acciones, en todos nuestros actos, pero más que todo en la parte de la impurificación, de considerarse impuro por alguna circunstancia. Porque mire usted que, por ejemplo, un leproso es impuro, pero un leproso puede guardar Pesach, ¿ok? Puede celebrar Pesach porque está en una condición de impureza, pero el Eterno le permite que esa persona que esté en ese estado de impurificación tenga una concesión a través de hacer tevilá y puede participar de la fiesta. Lógicamente que la persona va a hacer su Pesach solo, no con otra persona porque purifica. Lo hace solo. Entonces en el templo había una parte, una sección donde podían estar los leprosos. Las personas que tenían alguna condición de lepra había una sección en el templo donde ellos podían llegar ahí sin ningún problema y presenciar los sacrificios ahí adelante, porque eso era como una especie de mirador, un aposento que tenía una ventana que daba hacia la vista, hacia el altar de los sacrificios. Entonces los leprosos podían ver desde allí los sacrificios también sin ninguna restricción. ¿Ok? O sea, el Eterno da el mandamiento, da las instrucciones que hayan que hacer, pero da también la oportunidad de que la persona pueda acercarse, estar cerca del altar y presenciar los sacrificios. Entonces, pero está buena la acotación del hermano en cuanto a el asunto de la purificación del tevilá. Hermana Senia. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay que hacer tevilá obligatoriamente
antes de Pesach o no? Correcto. Antes de Pesach, o sea, hay que hacer el Tevilá y ese Tevilá cubre las fiestas de primavera, que son Pesach, Hag Matzot, o sea, los primeros, son dos fiestas en una, que es Pesach y el pan sin levadura, porque son dos fiestas en una, y la fiesta de Shavuot, que se celebra 50 días después de que termine la fiesta de Pesach, que es Shavuot, o sea, la fiesta de Pentecostés. La Si fiesta de Pentecostés. si por alguna razón, por ejemplo, en mi caso, no lo pudiera hacer por el frío, tengo que buscar una playa y me queda bastante lejos. Sí, a So, usted le queda cerquita ahí el mar, el Hudson. Pero eso de estar más frío. no, me queda lejos ese, sí. Y el Sí, yo sé frío que está la que, playa de ahí de New York está lejitos y está muy frío todavía. y está muy frío. So, no tengo, que es la única opción que tengo, ¿verdad? Ah, bueno, hágale, hermana, que yo le envío la oración, pues cómo se ora para hacerle el Tevilá. Ujú. Pero usted puede sacar un domingo, hermana, para que vaya a Connecticut, que ahí le puede quedar más fácil ir hasta allá, está como a 2 horas, hora y media, y ahí puede hacer el Tevilá en ese sector, en Connecticut. Ya tú Sí, sabes. es lejos, sí, para mí. No tiene que ser, tengo que ir obligatoriamente al río o la playa, si no, no puedo hacerlo. O Bueno, sí. yo le explico cómo hay un Tevilá de emergencia que se hace en la misma casa, Ujú. pero no debemos de apoyarnos mucho en ese, sino procurar pues que sea en aguas vivas, o Sí. sea, aguas que corren, o en una playa. Sí, el año pasado yo lo hice, pero ya estaba calientito, fue después de Pesa en la playa. So yo fui. Pero ahora, como siempre, Pexa queda en abril, entonces acá está frío todavía y es fuerte. Pero vamos a ver, hermana, ya hoy es 1 de abril, de pronto en una semana más pueda el tiempo ya mejorar porque ya hubo cambio de horario, ya entró la primavera. ¿Ok? Sí, sí. Bueno, Bueno, ¿pueden mandar la oración, por favor? bueno, sí, yo por WhatsApp yo le explico. Hágale a mi hermana. Gracias. Amén. Muy bien. Estábamos hablando el miércoles, hermanos, acerca del horario de los eventos en cuanto a Yeshua como Cordero Pascual. La palabra, hay una palabra en el griego que es parasebe, que viene de la raíz paraskewe, se traduce preparación y se refiere exclusivamente al día 14 del mes de Nisan, en el que se preparaba el Pesaj o el Cordero. En el transcurso de aquel 14 de Nisan, Yeshua fue condenado y ejecutado, muriendo a la hora nona, o sea, a las 3 de la tarde, mientras los judíos sacrificaban el cordero que tras la puerta comerían al inicio del día 15 de Nisan. ¿Qué estamos hablando aquí, hermano? Mire usted lo exacto. El día 14, acuérdese que el día 10 ya tenía que tener el cordero listo. Del 10 al 14 lo examinaban. Y el 14 a las 3 de la tarde, todos los judíos donde estuvieran ya sacrificaban el cordero. Lo sacrificaban
para comerlo esa misma noche. Que esa misma noche ya no es 14, sino el 15. ¿Estamos? Baruch Hashem. Entonces, ¿qué pasa? Yeshua exactamente en la misma hora que habían miles de judíos en los pueblos, en Jericó, en Genezaret, en todos esos lugares, allá en Judea y en el extranjero también, que a esa misma hora que los judíos estaban sacrificando el animal que habían conseguido el día 10, 4 días antes, lo estaban sacrificando, a esa misma hora Yeshua muere también en el madero. ¿Ok? Ahora, la gente que estaba descontrolada, digámoslo así, eran los discípulos y los judíos de Jerusalén, por los eventos, por lo que estaba pasando ese día. ¿Qué estaba pasando? El arresto de Yeshua, eso es un alboroto tenaz. Desde la madrugada lo llevan donde Pilatos y hay una multitud de judíos ahí acosando. Luego Pilatos lo entrega a los soldados romanos y se arma un escándalo porque van a sacrificar, van a llevar a una estaca a 3 hombres, cada uno con su estaca, entre ellos Yeshua. Yeshua es erigido en el madero a las 9 de la mañana, porque eso fue una cosa de todo el día. Al mediodía hay tinieblas en la tierra. En toda esa área, en Judea y en muchas partes del mundo, hubo tinieblas, se oscureció de una forma sobrenatural. O sea, ese debió ser un día de preparación de Pesaj muy tenaz por el evento del Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, fue sacrificado. ¿Ok? Y fue un evento que duró desde la madrugada hasta las 3 de la tarde, porque Yeshua es erigido a las 9 de la mañana, estuvo 6 horas ahí colgado en esa estaca y viene a morir, a fallecer exactamente a las 3 de la tarde. A esa misma hora, todos los judíos en Judea, en todos los pueblos de Israel y en el extranjero, estaban sacrificando el animal de Pascua para comerlo esa misma noche, que esa misma noche es el 15 de Nisan. O sea, yo estoy poniendo énfasis en esto porque nosotros tenemos que entender esto y manejarlo así, desmenuzarlo bien. Hay que desmenuzarlo bien. Juan, cuando vio a Yeshua, le dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, a él oíd. Él lo señaló, él lo marcó como Cordero. ¿Ok? Y Yeshua, cumpliendo la Torá y todo lo que estaba dispuesto en la Torá, él murió exactamente el día que era y a la hora que era. Y no fue voluntad de él. Eso fue de los romanos. Que los romanos sabían a qué hora tal y tal cosa. Ellos no sabían nada de esas cosas. Ellos tenían su propia religión. Tú sabes que los romanos son paganos. Eran paganos en esa época y todavía lo son. Entonces, ellos simplemente, el Eterno los fue llevando a cumplir lo que estaba escrito en la Torá, en los Salmos y los profetas que hablaban de el Cordero, del Mesías, de Yeshua como el Mesías. Porque yo no creo que Pedro o algunos discípulos le digan: vea, señores romanos, soldados, vea, hay que ponerlo ahí a las 9, pilas pues, pilas, ojo con eso. No, hermanos. Todos los discípulos se abrieron, cada uno salieron corriendo de miedo, lo habían abandonado ese día a la madrugada, lo dejaron solo. Estaban llenos de miedo, que se van a ir a ellos a decir a los romanos, a hacerles recomendaciones. Vean, móntelo allá en la estaca a las 9 de la mañana y déjelo ahí hasta las 3 y verá. No, las cosas, cuando el Eterno dice cómo van a pasar, pasan, hermanos.
Y lo que está escrito, escrito está, y si es profético, así va a pasar. Eso no lo cambia nadie. Nadie cambia una cosa de esas, y menos algo tan importante como es la redención del pueblo de Israel, del pueblo judío. Baruch Hashem. Entonces, Yeshua cumplió todo eso perfectamente, sin necesidad de intervención humana, en el sentido de, por ejemplo, cuando hubo las tinieblas, ahí no hubo tecnología, ahí no hubo el HARP, como hacen en este tiempo. Miren estos climas como están de locos aquí, tanta lluvia, el invierno retrasado, porque el invierno está retrasado. La Mana Seña lo acaba de decir, hay un frío tenaz todavía, y en esta época ya el frío ya debe haber mermado mucho, porque estamos en primavera ya, al menos en el parte norte. Pero está retrasado todo, hay mucho frío, hay mucha lluvia, en Europa también eso está fríísimo por allá, etcétera, etcétera, y creo que estos días cayó una nevada en primavera y nevando todavía, tenaz. O sea, todo está descontrolado. Entonces, que haya un evento de tinieblas en la tierra. Y cuando Yeshua muere a las 3 en punto de la tarde, cuando todos los judíos están sacrificando también su cordero para Pesach, hubo un terremoto, un temblor de tierra, y dice el texto que las piedras se daban unas contra otras, se golpeaban las piedras, se daban golpes. O sea, el planeta Tierra reaccionando ante un evento tan importante, hermanos, como fue la muerte de Yeshua, algo tan esperado, algo tan anhelado y algo tan sublime que acontecía esa tarde, la tierra tuvo su reacción. ¿Por qué? Porque acuerde que Pablo dice que la tierra fue sometida a vanidad, o sea, esperanza, porque la tierra también está esperando la manifestación de los hijos de Elohim, porque esa es la señal que el Eterno le dio para que la tierra descanse. Porque es que la tierra gime. ¿Por qué gime la tierra? Por la maldad. O sea, la maldad del ser humano, la maldad de la raza humana tiene efectos sobre la naturaleza, sobre los animales. Sobre los animales, y la misma naturaleza está sufriendo los efectos de la maldad del ser humano. Pero el Eterno, la naturaleza, dice el texto, gime pidiendo que la destruyan, o sea, pidiendo no redención, sino destrucción. ¿Ok? Porque la naturaleza no está pidiendo redención. Destrucción. Por eso la escritura dice que la tierra va a ser quemada y todos los elementos que hay en ella serán quemados y arderán. Baruch Hashem. Muy bien. Dice, mientras los judíos sacrificaban y preparaban el cordero, comerían al inicio del día 15, o sea, esa misma noche. Verdaderamente Yeshua, el Cordero de Elohim, cumplió con el sacrificio que la celebración de la Pascua simbolizaba, tal como lo había declarado a sus seguidores diciendo, no creáis que he venido para destruir la ley, la Torá y los profetas. No he venido para destruirlos, sino para cumplirlos. Porque él vino fue a cumplir. ¿Qué es lo que vino a cumplir él? Lo que estaba escrito de él en los salmos, en la Torá, en los salmos y los profetas. Todos ellos escribieron profusamente acerca de él y él lo cumplió al pie de la letra. Amén. Muy bien. Debemos de tener en cuenta que los 3 evangelistas relatan solamente los nuevos hechos que en aquella última Pascua de Yeshua sucedieron. La sobriedad, o sea, la simpleza de los relatos, podría hacer surgir en quienes hoy los leen preguntas con respecto a un ritual que se celebra cada año. Se omite por conocido
Y es, por tanto, oportuno tratar de reconstruir el ambiente y la historia con la mayor precisión posible, examinando los textos que dan a conocer la vida religiosa de los judíos al comienzo de la era mesiánica, ya que pueden por reflejo iluminar la figura de Yeshua. Por ejemplo, las normas religiosas y civiles se registran en la Misná, en el Tratado de Pesach, llamado Pesajín, y en particular en su anexo, la Tosefta, que es un texto interpretativo denominado la Sifré. En ello se halla relatados cómo era un banquete de Pesach en la época del primer siglo, por lo que se puede proporcionar un marco a los relatos evangélicos y describir las costumbres que Yeshua y sus discípulos habían observado o observaban durante la celebración de Pesach. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto, hermanos? Porque ustedes recuerdan que creo que el lunes estuvimos hablando acerca de que nos damos cuenta que en el primer Pesach ahí no había vino. Usted ve que en las ordenanzas que da el Eterno habla de las hierbas amargas, pan sin levadura, todas esas cosas, pero no menciona el vino, no menciona el huevo y no menciona un hueso, como se hace hoy en día. Eso lo tenemos que aclarar. ¿Ok? Porque hoy en día, si usted ve el plato de Pesach, el ritual, porque son dos platos, el ritual y el que usted se come. Bueno, los dos se comen, pero hay uno que es ritual, simbólico. En este tiempo se acostumbra poner un hueso medio quemado, dorado, que no esté quebrado, de un pollo, de una gallina o de otro animal, un cordero. Pero también hay un elemento que no está en la Torá, que es el huevo. Los otros sí están. Las hierbas amargas, el agua con sal, el masot, todas esas cosas sí están en la Torá, pero el huevo y el hueso no están. Ahora, ¿por qué no está el huevo y el hueso en la Torá y por qué nosotros sí lo hacemos? Muy sencillo. Primero, como hoy en día no hay templo, nosotros somos el templo, y como ya el sacrificio se hizo, me refiero al de Yeshua en el madero, ojo con eso, porque es que antes de Mashiach, antes del primer siglo, de ahí para atrás, era obligatorio sacrificar un animal. Todos los años en Pesach la familia sacrificaban un animal para Pesach. Ese sacrificio de ese animal era profético, apuntaba a un máximo gran sacrificio, apuntaba al Mesías, a lo que dijo Yohanan, el inmersor. He aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Entonces, como Yeshua ya vino y el Cordero ya fue sacrificado por nosotros, que es Yeshua, el Cordero de Elohim que quita el pecado, ya fue sacrificado, entonces por eso nosotros, después del primer siglo, ya no tenemos necesidad de sacrificar un cordero porque ya ese cordero fue sacrificado. Por eso Pablo dice, Él es nuestra Pascua, que por nosotros fue sacrificado. O sea que ya Yeshua es nuestra Pascua. O sea, Yeshua representa el cumplimiento de todos esos años y años y años y años antes de Mashiach que se celebraba Pesach sacrificando un animal. Ahora, los judíos que no creyeron, que no creen en Yeshua como el Mesías, lógicamente ellos todavía siguen sacrificando un animal. Pero, hay un pero.
ellos siguieron sacrificando un animal hasta la destrucción del templo. Porque cuando se destruye el templo, 70 años después de Machía, por Tito, un comandante romano, entonces se interrumpen los sacrificios en el templo. Se interrumpe todo lo que tenía que ver con el templo. Entonces, los judíos, al verse limitados por no tener un templo, ellos tuvieron que cambiar muchas cosas de su rutina religiosa. Más que todo de los sacrificios, algunos tipos de ofrendas, ya no se podía hacer porque ya no habían sacerdotes, no había el templo, no había altar, etcétera, etcétera. Entonces, los judíos tuvieron que cambiar muchas cosas a nivel de halajá. Lo hicieron a nivel de halajá. O sea, adaptarse al nuevo sistema que estaban viviendo, sin templo. Los creyentes mesiánicos, o sea, los creyentes en el Mesías, ellos no tenían ningún problema con eso. ¿Por qué? Porque ya ya habían entendido que el cordero ya había sido sacrificado. O sea que ya no había necesidad de sacrificar cordero. Ahora, muchas comunidades judías ortodoxas que no creen en el Mesías, ellos todavía acostumbran sacrificar un animal, pero no a nivel de templo, no a nivel de Torá, sino por tradición. Ojo con eso, por tradición. Por tradición. Entonces, en este momento, la mayoría de las comunidades judías, cada familia ya deben de ahorran durante el año para conseguirse un cordero, un animal macho, y lo compran, y son costosísimos, hermanos, porque a veces para una congregación de 100 personas, 100 miembros en una congregación, en una comunidad, si son 100, necesitarían por ahí unos 15 corderos, para que todos puedan comer siquiera un trozo de carne, y lo asan y todo normalmente, como está prescrito en la época del templo cuando estaba en pie. ¿Ok? Otras comunidades no lo hacen, no sacrifican cordero porque no tienen templo. Entonces les tocó adaptar, les tocó hacer alajá en cuanto a eso del cordero. Ahora, nosotros, los mesiánicos, los que creemos en el Mesías, en Yeshua como nuestro Mesías, nosotros ya entendemos de por sí, o debemos de entender de por sí, de que nosotros no necesitamos sacrificar cordero. ¿Por qué? Porque ya fue sacrificado el cordero, que es Yeshua. ¿Entendemos? Porque yo a veces veo, hermanos, comunidades mesiánicas que dicen, no, hay que conseguir un cordero, eso es obligatorio, eso está en la Torá y todo eso. Y empiezan con unas cosas, hermanos, y esas son personas que todavía no entienden, no han entendido qué fue lo que pasó. No han entendido por qué no hay templo físico, no hay templo allá en Jerusalén. No han entendido qué fue lo que Yeshua hizo en el madero, a qué vino. No han entendido eso todavía, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros sí lo entendamos. Y por eso estamos sacando este tiempo para que nosotros entendamos cabalmente, porque nosotros tenemos que no hacer las cosas por la fe. Yo no entiendo por qué hay que hacer eso, pero yo lo hago. Yo lo hago. No, así tampoco podemos hacer, hermanos. ¿Ok? Eso es como lo que llaman los filósofos la fe ciega. No, nosotros no podemos ser ciegos. Si vamos a celebrar la fiesta de Pexas, tenemos que saber qué es lo que estamos celebrando y por qué lo estamos celebrando, para qué lo estamos celebrando y cómo lo vamos a celebrar. Pero eso de que ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? No, así no. Así no podemos. Tenemos que dar esa forma de pensar multiduninacional, o sea, tenemos que dar esa forma de pensamiento, sino ser más concretos en esos aspectos de las fiestas
para entender cabalmente qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo se hace en este tiempo y no dejarnos confundir por otras personas que no entienden lo que están haciendo. Porque de verdad, yo me he topado con mucha gente que están perdidos, están embolatados, no entienden las cosas. No han podido hacer esa transición de lo que es antes de Mashiach y después de Mashiach. No han sido capaz. ¿Por qué? Porque no saben leer las escrituras. Por eso hay unos textos ahí en Hechos de los Apóstoles y también en los Evangelios donde dice que el mismo Ruach HaKodesh abría el entendimiento a algunas personas para que entendiesen las escrituras. Ojo con eso. Les abría el entendimiento para que entendiesen las escrituras. O sea, ahí había una intervención divina del Ruach para que la gente entienda realmente qué es lo que dice la escritura y cómo funcionan las escrituras. Amén. Baruch Hashem. Por ejemplo, vamos a mirar este texto de Mateo 5. Mateo 5:17. Dice: no penséis que vine a abrogar la Torá o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod. No pasará una yod ni un trazo de la letra de la Torá hasta que todo se haya cumplido, porque él vino fue a cumplir lo que la Torá decía de él o exigía de él. Porque él vino, hermano, él no vino de voluntario. Ah, yo me ofrezco. No, él no vino de voluntario. Él tenía que venir. Él tenía que venir. Y él tenía que venir bajo ciertas circunstancias. Y él sabía a qué venía. Por eso, todo lo que hay en los profetas, en los salmos, cuando los salmos dicen, perros me rodearon. Así, perros me rodearon. El que de mí pan comía alzó contra mí el calcañar. Todos esos textos proféticos, hermanos, se cumplieron con él. Mire este texto. El que de mí pan comía alzó contra mí el calcañar. Tenaz eso. Está hablando de Judas o de Yehudá. Bueno, sigamos. El banquete pascual, que también es llamado el Seder de Pesach, o sea, el reglamento o el orden, porque hay un orden. Aquí tenía uno y ya me fue. Hay un Seder un orden que existe desde la antigüedad para hacer la cena de Pesach, porque la cena de Pesach no es un servicio, no es un culto, sino que es una comida con un sentido muy simbólico. Uno es la parte simbólica de las hierbas amargas, del caroset, de todo eso. Eso es uno. Y el pan sin levadura. Y el otro es la comida que se come durante el mismo servicio, el mismo orden. Entonces hay un orden a cada persona que participan ahí, se les da ese orden, un documento pequeño, y ahí se va siguiendo ese orden. Y porque dentro de la comida, mientras se come, se hace la ceremonia. O sea, el comer forma parte de la ceremonia. ¿Me explico? No es que hacemos la ceremonia y después comemos, porque ya vamos a terminar, no. La comida forma parte de la ceremonia.
está incluida dentro del Seder, dentro del orden. ¿Ok? Ahora, al principio de la era del primer siglo, exceptuando algunas anexiones poco relevantes realizadas durante el transcurso de los siglos. Por ejemplo, la oración sobre la primer copa de vino, porque eso está en los evangelios, que está en Lucas 22:17, cuando Yeshua levantó la copa y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Ustedes se acuerdan antiguamente en la Iglesia Católica, hace unos 50 años, que se acostumbraba que el cura párroco de la copa le daba ya un sorbito a todas las personas. Cada uno tomaba un sorbito de la copa de vino. Esa es la forma original. Simplemente que el catolicismo lo copió, pero se hacía así, de la misma copa tomaban, porque así está en el texto. Mire, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Lucas 22. Vamos a mirar el texto, no está de más. Lucas 22:17. Pero vamos a leerlo desde el verso 15, verso 14. Dice, 22:14 de Lucas dice, cuando llegó la hora se reclinó a la mesa con los apóstoles, se reclinó. Nosotros nos imaginamos que esto es una mesa y él hizo así. No. En esa época las mesas tenían unos cojines donde la gente se reclinaba sobre el cojín. Por eso, Pexa, no podemos estar sentados como usted puede estar sentado en este momento y como yo estoy sentado acá. No, Pexa no se puede sentar uno así. Sino, reclinados. Si yo tuviera un cojín acá, yo ponía el cojín y me reclinaba. Así es como se celebra Pexa. Porque Pexa es a descansar, la libertad. Ya no somos más esclavos. Por eso es que el texto, mire cómo dice, cuando llegó la hora, o sea, la hora estaban de comenzar la ceremonia, se reclinó a la mesa con los apóstoles y les dijo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Elohim. Y tomando una copa después de hacer la oración, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré pri agafen. O sea, esa oración, hermano, es milenaria. ¿Ok? No piense que es que, porque yo a veces, personas que recién entran a las raíces hebreas, que vienen de la iglesia cristiana, porque la iglesia cristiana le enseña a la gente, no, uno tiene que orar una oración que salga del corazón. Sí, señor, eso es una oración diferente. La oración espontánea. Pero hay una oración que no se puede cambiar y que siempre es la misma. La oración por el vino y la oración por el pan. O por los alimentos. Esa oración no cambia. ¿Ok? Y esa misma oración que hoy en día se hace. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, boré pri legen o boré pri agafen. Esa es la misma oración que está aquí, está mencionada, pero no dice cómo era. Pero esa oración es muy antigua. Por eso dice, tomando la copa después de dar gracias, dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. O sea, él cogió la copa, la levantó, hizo la oración por el vino, porque era un vino, no era guapanela, ni refresco, ni Coca-Cola, sino era un vino. Y tomó y la pasó a todos y cada uno fue tomando un sorbito. De ahí
ese acto que está aquí en este texto, lo cogió el catolicismo. Cuando dan la hostia, que también dan antiguamente, hoy en día ya no se hace eso por salud y por muchas cosas. Entonces, hoy en día nosotros, cada uno tiene su propia copa y la toma de su propia copa. Hay algunas comunidades que lo hacen a la usanza antigua y toman todo de una copa todavía. Lo hacen. Cuando es una comunidad pequeña, lo hacen y no es malo, está bien, se puede hacer. ¿Ok? Pero por lo general, hoy en día lo que se hace es que cada mesa y cada persona tiene sus copas ahí, tiene las 4 copas. Bueno, luego en el verso 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Yahweh. El verso 19 dice, y tomando un pan, o sea, un matzá. Aquí en su Biblia dice pan, pero en el texto hebreo dice matzá, porque es pan sin levadura. Y después de dar gracias, también otra oración por el lejen, por el pan. Lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. E igualmente la copa después de haber cenado, o sea, después de haber hecho la oración por el pan, que cada uno comió un pedazo de pan, vino la cena, comida. Y dice, después de haber cenado, diciendo esto, esta es la segunda copa. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. La primer copa del verso 19, mire usted que aquí estamos descubriendo las copas, porque la gente, cuando las personas leen rápido, no caen en cuenta lo que están leyendo. Y de acuerdo a lo que les conté de este misionero que dijo que nunca había visto las 4 copas en la escritura, y aquí ya llevamos 2. Porque en el verso 20 dice, e igualmente la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por vosotros. Esa es la segunda copa. Ahí fue cuando él dijo, pero he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Porque en verdad el Hijo del Hombre va según está determinado, pero hay de aquel hombre por medio del cual es entregado. Y ellos comenzaron a preguntarse quién de ellos sería el que iba a hacer eso. ¿Ok? Entonces, esta palabra que él dijo aquí, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Eso está profetizado. Cuando dice el Salmo, el que de mi pan comía, levantó contra mí el calcañar. Ese momento, eso que ya estaba escrito y ya estaba profetizado. Amén. Bendito el Eterno. Bueno, sigamos. Tras esto, se colocan ante el principal del banquete o el cabeza de familia, porque antiguamente la fiesta de Pesaj no era congregacional. Ojo con esto. Antiguamente, aún antes de Mashiach y después de Mashiach, en parte, la fiesta de Pesaj se celebraba en cada casa. Por eso es que está el mandamiento allá en Éxodo, que cada casa separará un cordero, y si es muy grande o son muy poquitos, júntese 2 familias y hagan la cuenta a ver cómo come cada cual, para que no sobre nada del cordero. Esto era una fiesta familiar que se hacía cada uno en su casa. ¿Ok? No pensemos que en la época de Mashiach eso era congregacional o no. Yeshua se hizo la
aquella noche en la cena de Pesach lo hizo con los discípulos, porque ya vienen cambios. Con Yeshua vienen cambios. ¿Cuál era el cambio que estaba apuntando ahí cuando él lo hizo con los discípulos y no en una casa de familia? De que ya eso se iba a convertir en algo congregacional. ¿Cuál es el cambio? Que es una fiesta de Pesach que se puede hacer a nivel familiar, pero también se puede hacer a nivel congregacional. Por eso esta noche con los discípulos, con los chalías, con los apóstoles. Bueno, el pan ácimo. Sobre el pan ácimo se pronuncia la bendición del pan. Entonces el principal come de él y luego lo reparte a los demás. Después de comer, el participante más joven debe preguntar o interrogar a la cabeza de familia con respecto al significado de por qué. La pregunta es, ¿por qué esta noche es diferente a las otras noches? ¿Ok? ¿Por qué esta noche es diferente a las otras noches? Pregunta a los niños, o sea, al más joven. Entonces ya al principal que le hacen la pregunta, ya él explica. Estábamos aquí comiendo este maxá, pan sin levadura, estas hierbas amargas, esto otro, y estamos aquí recostados, bien cómodos, todos perezosos, como dice el dicho, porque estamos recordando y haciendo memoria de cuando nuestros padres que fueron esclavos en Egipto, y ahí le da toda la explicación al niño o al joven acerca de por qué están celebrando la fiesta de esa manera, porque esa noche es diferente, porque están todos bien titinos, bien vestidos, como para salir, y porque esas mesas elegantes, porque eso tan bonito, en fin, porque hay comida y todas esas cosas. Entonces explica eso. ¿Ok? Entonces, con estas palabras se inicia la primera parte de los salmos de alabanza, los llamados Halel, que son los salmos 113 y 114. O sea, hay unos salmos, hermanos, que se cantan. Lo que pasa es que ahora en esta época se perdió la entonación o el ritmo. Por tanto, cruce de culturas. Entonces, si una persona de la costa, o sea, creyentes costeños, dicen, bueno, no, vamos a cantar esos salmos con ritmo vallenato. Ah, ok. La gente de Cali, donde impera la salsa, no, vamos a cantar este salmo en ritmo de salsa, ok. Allá en los hermanos de México, no, órale, hay que cantarlo con ritmo de mariachi, ¿no? Entonces, tanta existencia de culturas y de ritmos y de cosas en diferentes países, se perdió el ritmo que había de la música o el tono o el ritmo de la canción de estos salmos. Porque son el Salmo 115 y el Salmo 118. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Vámonos para Mateo. Mateo, capítulo 26, verso 30. Dice, y después de cantar un himno, salieron hacia el monte de los olivos. Esta palabra himno es una palabra moderna. ¿Ok? No piense que el original dice himno, no. La palabra himno no existe en la escritura. Es una palabra moderna, dándonos a entender a una canción religiosa. Pero cuando uno va al texto original, dice el Halel. Y el Halel son salmos. Acuérdese que todos los salmos son canciones. Son las letras de canciones. Todo lo que usted lea en los salmos son puras canciones. Lo que pasa es que a través de los años se perdió el ritmo y se perdió la tonada original.
pero son canciones. Usted ve, por ejemplo, hay unos muchachos cantantes judíos, de esos cantantes de ahora, de hoy en día, que ellos cantan puros salmos. Hay un Salmo 23 que lo cantan muy bonito. O sea que ellos están recuperando eso de cantar los salmos. No leerlos de memoria o recitarlos de memoria, sino cantarlos. Entonces aquí en este texto dice que cantaron el Jalel. El Jalel, según la tradición, la historia, son el Salmo 115 al Salmo 118. 3 capítulos. O sea, estos salmos fueron cantados por Yeshua y los apóstoles al final de la celebración de la cena, puesto que la escritura dice, después de haber cantado, salieron hacia el monte de los olivos. ¿Ok? Salieron al monte de los olivos. Bueno, hay una pregunta. ¿Por qué la copa de Elías? Hoy en día esto es tradición. Hoy en día y desde la antigüedad se reserva una silla en la mesa principal, o sea, el que dirige el servicio, la reunión del Seder. Se coloca una silla que va a estar vacía, nadie se va a sentar ahí, y también en la mesa hay una copa de vino que no puede ser bebida, o sea, que no se toma, que esa se llama la silla de Elías. Ahora, usted dice, hermano, pero eso no está en la Biblia. Espera y verá. La vez pasada, hace tiempos, creo que fue el año pasado, estuvimos hablando de que las sinagogas judías, en el altar, en el púlpito, lo que llamamos en el púlpito a nivel cristiano, en la sinagoga hay 3 sillas. Una es la silla del Hasán, o sea, el que dirige el servicio, que le dicen el Hasán o el cantor. La otra es la silla de Moisés y la otra es la silla de Elías. Hay unas palabras de Yeshua reprendiendo a los fariseos que les dice, ay de vosotros escribas y fariseos, que anheláis que buscar los primeros asientos y que anheláis sentaros en la silla de Moisés. Algo así lo dice de esa manera. ¿Qué quiere decir esto? El Hasán no es el que predica. El Hasán es una persona que, a ver, en una sinagoga judía antigua hay un púlpito aquí donde están las 3 sillas, pero también hay otro púlpito que es más alto, que es donde se hace el Hasán. Entonces el Hasán es una persona con una voz maravillosa porque es un cantor y es el que comienza cantando. Tiene una voz espectacular, es el que dirige, comienza el servicio con cantos y es el que dirige el servicio también. Entonces, la persona que va a dar la enseñanza, que puede ser el rabino o un invitado, acuérdate que a Yeshua en una sinagoga lo invitaron a que leyera la porción, la parachá, la lectura que correspondía a ese día. A Yeshua lo invitaron y él subió y él leyó Isaías. Pues él leyó la porción que tocaba de la Torá, pero también leyó el contexto de la parachá, que era Isaías, que él dijo, hoy se ha cumplido esto, lo que acabo de leer, porque él leyó Isaías, creo que fue 53. Bueno, el que iba a predicar el mensaje o a dar la enseñanza ese día, se sienta en la silla de Moisés. ¿Ok? En la silla, se llamaba la silla de Moisés. La otra silla que había al lado era la silla de Elías. Ahí no se sentaba nadie. Siempre estaba vacía esa silla.
Entonces, en el ceder, en la mesa de Pesach, la mesa principal, está el que dirige el servicio, o sea, el moré o el rabino o el pastor. Ahí va a estar siempre y en todas las mesas va a estar las 4 copas. Y en la mesa principal va a estar la copa de Elías y la silla de Elías ahí, vacía. O sea, esta es una tradición que viene desde antes de Mashiach, que en las sinagogas antiguas ortodoxas siempre está la silla de Moche y la silla de Elías. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Yo quisiera bueno, porque sería muy bueno que pudiéramos ir alguna vez a alguna sinagoga de esas antiguas para uno poder ver eso, cómo es eso adentro, porque es que la mayoría de las comunidades copian un servicio, lo copian de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica cristiana. Entonces, como no han ido a una sinagoga todavía, no saben cómo funciona un servicio de Shabbat en una sinagoga realmente. ¿Ok? Bendito el Eterno. Pero si lográramos, hermanos, yo porque sí estudié en una sinagoga y yo estuve mucho tiempo allá viendo eso y estando ahí, pues me di cuenta cómo funcionaba el servicio del Shabbat. Y también el Eterno me permitió estar en una sinagoga muy antigua, que hoy en día es un patrimonio de la humanidad, está en Curazao, que esa sinagoga tiene como 400 años de antigüedad, está toda hecha de madera, muy bonita, no tiene piso porque el piso es arena, y esa sí es una sinagoga original de las antiguas. Entonces, ahí está las sillas y está el atril del Hasán, bendito el Eterno. Pero es muy interesante esto, hermano, saber eso y haber estado ahí para uno tener más o menos una base y entender lo que dice la Escritura. Porque realmente hay muchas cosas que no han cambiado mucho. ¿Ok? Entonces, se reserva una silla y una copa de vino que no puede ser bebida hasta el retorno de Elías, porque la profecía dice que Elías vendrá primero. Antes de que la celebración termine, el cabeza de familia le dice al más joven a que abra la puerta del lugar para ver si Elías viene. Y si la persona dice, no, no viene Elías, entonces ahí es cuando se concluye la ceremonia o el servicio de Pesach. Los hebreos siguen esperando el cumplimiento de las palabras de Malaquías. ¿Ok? Porque es que esta costumbre de la silla de Elías es bíblica. Es una tradición, pero tiene una tradición que tiene una base escritural. Está en Malaquías 4, 5 y 6. Dice, he aquí, antes de la llegada del día de Yahweh grande y terrible, os envío al profeta Elías. Él hará entonces volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, para evitar que llegue y golpee la tierra con un exterminio. O sea, Elías prácticamente tiene 3 venidas y ya lleva 2. La primera fue Elías, el que conocemos en los relatos allá en el libro de Reyes. Elías Tisbita, que él fue traspuesto. Acuérdate que Elías fue traspuesto, se lo llevó el Eterno. Luego, cuando vino Juan el inmersor, Johanán el inmersor, este es el espíritu de Elías que estaba dentro de Juan. No era Elías directamente, físicamente,
No, sino el espíritu de Elías, porque Yeshua mismo lo dijo. He aquí Elías ya vino y no lo reconocisteis. ¿Ok? O sea, el espíritu de Elías estaba dentro de Johanán. Y luego esto que estamos leyendo acá en Malaquías, capítulo 4, versos 5 y 6. Que antes de que venga el día grande y terrible, primero llega Elías. Pero este Elías que va a venir va a ser el Elías, no el espíritu de Elías metido en un cuerpo, sino el Elías tisbita, el que el Eterno se llevó en una carroza hacia alguno de los chamaín. Amén. Hacia alguno de los chamaín. Bueno, hermanos, aquí tan entretenido y se nos fue el tiempo. Pero está interesante estos aportes, estas apartes acá, sobre esos detalles de la mesa de Elías, la copa de Elías, todo eso. Eso tiene su origen y se ha practicado aún antes de la venida de Yeshua, y después de la venida de Yeshua se ha practicado esa costumbre como una forma de no perder el horizonte y no perder lo que está escrito, de que Elías tiene que venir primero. Lo dice acá, os envío al profeta Elías, vendrá primero. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. O sea, basándonos en este versículo, profesa que Elías volverá antes de la venida del Mesías y que esto va a suceder en la noche de Pexac. Por eso es que cada año los judíos y nosotros esperamos a Elías. Porque Elías, hermanos, viene primero. Así como vino Johanán a preparar el camino a Yeshua, también en la gran venida de Yeshua a la tierra, primero viene Elías también. ¿Ok? Entonces, es una forma de cuando se le deja la silla vacía en las sinagogas y en el Seder de Pexac, que hay una silla vacía ahí y una copa en el Seder de Pexac, la copa de Elías, es una forma de dar a entender al Eterno. Eterno, estamos esperando lo que usted nos dejó escrito. Estamos esperando a Elías. Porque no podemos esperar al Mesías sin haber visto a Elías primero. Ojo con eso. Bueno, vamos a parar aquí, hermanos. Mañana seguimos con esto que está muy interesante. Esos son detalles acerca de lo que es de todo lo que contiene la mesa de Pexac y el ceder de Pexac. Amén. Bendito el Eterno. Muy bien, vamos a pedirle al hermano Freddy para que es tan amable y nos dirija en la oración de despedida de esta clase. Mañana a las 4 nos vemos para que nos rinda más el tiempo. Bien pueda, hermano Freddy.